Seguimos con procedimientos almacenados, vimos parámetros de entrada en el concepto anterior, veamos ahora cómo trabaja con los parámetros de salida, algo que devuelve el procedimiento almacenado. Dijimos que los procedimientos almacenados pueden devolver información, para ello se emplean parámetros de salida. El valor se retorna a quien realizó la llamada con parámetros de salida. Para que un procedimiento almacenado devuelva un valor se debe declarar una variable con los parámetros, con la palabra clave outputs al crear el procedimiento. O sea, el parámetro de salida, el tipo, el valor por defecto y la palabra clave outputs. Haz el algoritmo y dentro del algoritmo en algún momento el parámetro de salida le vamos a asignar el valor que va a devolver. Los parámetros de salida pueden ser de cualquier tipo de dato, excepto text, ntext, image. Creamos un procedimiento almacenado al cual le enviamos dos números y nos retorne el promedio. Create procedure PA promedio. Tiene tres parámetros: n1, n2, decimal 42 y resultado decimal 42 que es de salida, output. Entonces, dentro del algoritmo select arroba resultado le vamos a asignar la suma de los dos primeros parámetros dividido por 2. Al ejecutar también debe emplearse la palabra outputs. Entonces, execute PA promedio, que es el nombre del procedimiento almacenado, los dos valores que quiero que se sumen, no promedien, en este caso, los dos valores que quiero que se promedien, y la variable peso variable que le debo disponer, que es outputs. Declaramos una variable para guardar el valor devuelto por el procedimiento, ejecutamos el procedimiento enviando dos valores y mostramos el resultado finalmente. La instrucción que realiza la llamada del procedimiento debe contener un nombre de variable para almacenar el valor retornado. Creamos un procedimiento almacenado que muestre los títulos, editorial y precio de los libros de un determinado autor, enviando como parámetro de entrada y nos retorne la suma y el promedio de los precios de todos los libros del autor enviado. ¿Sí? Dejamos para el autor valor por defecto, el porcentaje y los parámetros de salida, outputs, la suma y el promedio. El algoritmo básicamente buscamos todos los que cumplan la condición que sea el autor que le hemos pasado como parámetro. Si no le pasamos parámetro va a buscar todos. Y seguidamente un select para obtener la suma y el promedio de todos los libros del autor que le hemos pasado, por supuesto, como parámetro. Si no le pasamos autor, va a tomar todos, porque hemos usado el comodín de porcentaje. Ejecutamos el procedimiento, vemos el contenido de las variables que almacenan los parámetros de salida. Entonces, cuando lo llamamos, le pasamos, bueno, es el autor y los dos parámetros de salida, S para la suma, P para el promedio, y luego los mostramos. Lo probemos todos estos pequeños ejercicios. Y pasemos al SQL Server Management Studio. Veamos. El procedimiento, eliminamos el procedimiento almacenado PA promedio, si ya existe, y lo creamos. Create procedure con los dos, con el parámetro de salida. Se ha creado correctamente. Vamos a ejecutar enviando diferentes valores. Vamos a ver las tres llamadas. Declaramos una variable decimal 4 de 2, llamamos al procedimiento almacenado PA promedio, le pasamos 5, 2, el 5 lo recibe N1, el 6 lo recibe N2, la variable peso variable recibe el parámetro arroba resultado. Cuando le asignamos algo a arroba resultado, realmente se está cargando la variable peso variable, que es la que mostramos y nos muestra 5,5, porque el promedio de 5 más 6 es 5,5. Lo mismo, pero ahora enviándole valores con valores decimales, no hay ningún problema. Seguidamente llamamos con el 9 y el 10 y tenemos el 9,5. Sigamos. Trabajamos con la tabla de libros de una librería, eliminamos la tabla si ya existe, cargamos, creamos la tabla de libros, cargamos algunos datos. Bueno, hasta acá ya tenemos creada la tabla, insertado algunos datos. Vamos a hacer un procedimiento, vamos a crear un procedimiento PA autor, suma y promedio, pero si ya existe pasamos a eliminarlo al procedimiento almacenado y lo creamos. Hasta acá tenemos ya la creación.
Recordemos que si queremos ver desde el Object Explorer Programmatic, en StoryProc deberíamos refrescar, y acá hay distintos procedimientos almacenados que ya he creado en los videos anteriores. ¿Sí? Todos van quedando, son objetos que eventualmente uno tiene que borrar, en este caso con el comando dropproc o dropprocedure. Bueno, vamos a ejecutar el procedimiento enviando distintos valores. Por ejemplo, acá le enviamos que queremos todos los libros de Richard Bach, el promedio, la suma y el promedio de precios. Todos los libros de Richard Bach, que son estos, título, editorial, precio, es lo que hace este procedimiento almacenado de Richard Bach. Acá hago lo mismo, pero del autor Borges. Además nos están devolviendo de salida, como estamos viendo, estamos mostrando la suma de precios y el promedio de los precios. Los de Borges, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, acá nos dice que no existe la variable pesos S, o sea, necesariamente voy a tener que hacer así. O sea, si yo quiero ejecutar este lote, defino las variables y ahora sí tenemos todos los libros de Borges, su editorial y precio, y seguidamente la suma y el promedio de los precios. Acá nos marca un error, pero no es problemático, también lo podría haber ejecutado de esta forma, desde acá hasta acá, ningún problema. Nuevamente esta última salida, también si podemos ejecutar todo este bloque, y tenemos todos los de Mario Molina, y el promedio y la suma 95, el promedio de esos dos es 47.50. Ejecutamos el procedimiento sin pasar parámetros y va a ser de todos los libros en este caso. ¿Sí? Nos muestra todos los libros por el hecho de que va a utilizar el comodín where autor lie, y disponemos el comodín, va a recuperar todos los autores, tanto para obtener el promedio, la suma y el listado completo de todos los autores, al no haberle pasado acá el nombre del autor. Si le pasamos el nombre del autor, si pasamos el nombre del autor, como vemos acá nos está dando los de Borges. También podría haber no utilizado los nombres de los parámetros si hubiese puesto default, el primer parámetro, y paso S y P. Entonces ahora ya por posición, la primera posición va a recibir, le digo que sea por defecto, que tome el valor, o sea, va a tomar este por defecto. Y luego suma y promedio, le paso las variables @S, @P, que las acabo de definir acá. Si acá, como veíamos, ¿por qué marca así con error? Porque necesitaría un go para decir que ahí empieza otro lote. Entonces el SQL Server Management Studio identifica que al ser otro lote puedo definir variables con el mismo nombre que definí un poco más arriba, porque se trata de otro lote. Lo mismo pasa acá, y acá vemos que sí funciona agregándole el primer parámetro por posición, default, para el nombre de autor, y los parámetros S para que guarde la suma y P para que guarde el promedio de todos los libros. Bueno, con esto hemos visto y hemos redondeado un poco más lo que son los parámetros. Vimos en el video anterior los parámetros de entrada, datos que entran al procedimiento para ser usados en los algoritmos propios del procedimiento almacenado, parámetros de salida, información que yo necesito desde fuera, desde cuando yo llamo al procedimiento almacenado, necesito que me devuelva datos, lo haré a través de parámetros de salida. Recordar que abajo de este video hay un enlace para hacer ejercicios para practicar parámetros de salida. Gracias.